Bueno, aquí arrancamos Made in Paraguay como cada domingo en C9N. ¿Y por qué la música que estamos escuchando? Porque estén atentos a los últimos bloques donde vamos a hablar de que los guaraníes realmente inventaron el fútbol y no es bola, ¿eh? Así que también estén atentos a ese bloque. Aquí con el querido doctor Isaías Frente. Gracias por estar, doctor. Muchísimas gracias. Sé que estás muy ocupado y te agradezco tu tiempo. De corazón. Gracias por honrarme con la invitación. Muchísimas gracias. La gracias. verdad que sí, necesito que el día tenga 26 horas. Aproximadamente. Bueno, y con el coronel La Guardia, ¿cómo está, coronel? Mucho gusto. Muy bien. Vos estás como la parte financiera. Sí. Auditor interno. Auditor interno. Él es profesor de auditoría en la universidad. Así es. Así que tenés una mano derecha muy importante. Doctor, podemos decir que el IPS está en una especie de terapia intensiva financiera, digamos, financiera. Está en terapia intensiva. Es por eso que recurrí a estos cráneos de las finanzas en una apertura institucional, en un concepto que yo soy profesor universitario, yo enseño cirugía en la Facultad de Medicina de la UNA, y para nosotros es rutinario las reuniones clínicas, que lo hacemos una vez a la semana, donde participa el staff. Invitamos a los profesores de otras cátedras afines al paciente cuya patología está relacionada con las otras, con esta especialidad de cual invitamos. Y siempre suelen ser sesiones científicas muy lindas porque las neuronas elevan humos. Claro. Hay discusiones acaloradas, nada personal, pero es sobre el caso en sí. Y el beneficiario final es el paciente. Entonces, en ese concepto es que, amparado en la amistad, porque no tiene el instituto dinero para pagar eso, es que invitamos a estos cráneos de las finanzas, de la economía, desnudamos al paciente IPS con sus defectos, con sus virtudes, su situación actual, y fue muy lindo para mí, por lo menos que soy cirujano, escucharle a estas eminencias de los números cómo discutían el caso del paciente. ¿Sentís que como una bomba de tiempo que puede explotar? Sí, si no logramos sacarlo de este ostracismo, yo no me imagino el daño que se puede hacer a la República. Entonces, no hay de otra que quitarlo. Y en un juego financiero, en una estrategia financiera, en una ingeniería financiera, me han dicho estas personas muy entendidas que sí, que es factible de hacerlo, una alta posibilidad. Y tengo también en ese sentido el respaldo del señor presidente de la República, que el ejemplo de su transparencia, el ejemplo de sus intenciones de no solo transparentar la situación, sino quitarlo de esa situación, soy yo. Porque yo no soy político. Entonces yo tengo que honrar. El asunto si te dejan hacer hasta el final, eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué no me van a dejar hacer? No, me encantaría, a todos. Yo creo que hay una sensación, doctor, discúlpame, hay una sensación de alegría con tu representación ahora, porque todos sentimos, y yo hablé con mucha gente de distintos espectros del ideológico, digamos que tu presencia es maravillosa, pero sí hay una duda de si te vas a poder llegar hasta el final, digamos, no por vos. Y yo creo que probablemente eso se instaló por la historia de mala imagen que arrastra la institución. Es cierto, es cierto. Se estigmatizó a la institución. Y de repente aparece un boludito turno que tiene, lo único que tiene bueno es trasladar a la institución lo que puede o debe o debería hacer un individuo común. Alguien salido de se le una aplaude a familia los normal. decentes, se le aplaude a los decentes cuando debería ser la normal. Y parece que sí, ¿verdad? ¿Cuál es la deuda total del IPS? No sé si me va a contestar el doctor La Guardia. La Guardia. A ver, coronel. La deuda total está rondando por los $1.000 millones. 1.250 me dijeron a mí. Puede ser un poco... ¿Y cuánto se le debe a la farmacéutica de ahí? Y aproximadamente $350 millones ahora. 350 millones. El resto es deuda financiera. Y ya hay estos son montos aproximados. Ajá. ¿Y en qué otro rubro, aparte de para llegar a los 1.000 y poco? Esos son los rubros principales.
la deuda financiera, Financiera. que están clasificadas ahí con factoraje, en bonos, también hay otras deudas con proveedores Sí. que mantenemos y más o menos ese es el monto que estamos teniendo de deuda. Es un caso llamativo esta institución porque tiene un hermano mayor muy rico Sí. que no le puede ayudar a su hermano menor pobre, que es el área de la salud, ¿verdad? También hay que manejar el concepto, y voy al ejemplo, hasta cuando fallece aportante, se le paga a la familia. O sea, tiene una cobertura universal que no lo tiene ningún seguro. Pero Vamos a aquí llegar la- a eso, doctor. No es que te quiera interrumpir, pero quiero llegar a eso porque parece algo básico, pero no todos saben. Yo quiero saber si esto está bien o no, porque son datos que nosotros hemos visto en la investigación que hicimos interna. ¿Cómo se compone la deuda? Cesión de deuda a bancos, 570 millones de dólares. Sí, es lo que estamos hablando del factoraje. Bueno, ¿y sí. qué quiere decir esto realmente? ¿Cómo se explica en cristiano esto? Eso es las deudas que tienen, parte de la deuda que tiene el IPS con los proveedores, se les cede a los bancos para que los bancos puedan honrar esa deuda. Y Ellos compraron la deuda. ellos compraron una deuda, se llama factoraje, compran la deuda y el proveedor paga una tasa de interés por eso. O sea, ¿y a qué interés se le cobra? Y varía según el banco. Pero no es para el IPS, eso no, es un ya problema. no asume el IPS. Eso es muy importante. Sí, Eso es muy importante. Y la deuda interna, dice, de distintos tipos, son 123 millones. Bueno, y este serían otras obligaciones. La deuda interna que se refiere entre fondos es porque parte por ley. Esto es este desfasaje, Sí. por no decir descalabro Sí. financiero, se arrastra desde el 2001. Uf. Entonces, en el 2001 empezó a prestarse el dinero entre los fondos, es lo que está ahí. Eso fue hecho a través de normas legales. Claro. Entonces, esos 123 millones de dólares que está ahí es la deuda que tiene el IPS a su fondo, al fondo de jubilaciones. Claro, que le debe. que es lo que enseguida queremos Sí. explicarnos. Y doctor, me decías que ya hay un plan de pago con las farmacéuticas. Se está trabajando en eso. Estos referentes de las finanzas están buscando una modalidad para poder honrar eso, quitarle al IPS esa situación. Por eso estaba diciendo que un hermano rico y un hermano pobre no se pueden ayudar entre sí, ¿verdad? Pero la situación está ahí. Y para tener una idea, para hablar un lenguaje de un cirujano, Sí. 12 billones de guaraníes necesita mes la institución para sobrevivir, para hacer bien sus cosas. ¿Cuántos son dólares, doctor? Coronel. Si Habría hacemos a que- 6.000. Habría que dividir, pero hay que 1 billón de A mí de eso guaraní que- está cerca de 166 millones de dólares por ahí, aproximadamente. Un billón. 1 billón. Bueno, pero estaba diciendo el doctor que 12 billones. Sí, Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares entonces. Sí, así. ¿Es correcto esa cifra? 1.000 millones de No, no, dólares. hay que hacer No, no, la calculadora. Son ¿A qué unidad de tiempo se está refiriendo? No, y el doctor dice que Está son 12 12 billones. millones mensuales y se tiene no. 6. Mensuales no. Ahí está, eso es lo que no es mensual. No. No, porque, ¿sabes lo que pasa, doctor? Que Anuales. 12 billones son 1.000 No. millones de dólares, por eso No, que es no. demasiado. Mira, el IPS Sí. es una entidad tan grande, es casi como un Estado, porque Sí. su presupuesto es de 2.000 millones de dólares. Imagínate. Estamos 2.000 hablando de millones. 2.000 millones de dólares. Ahí está. Entonces, y tiene 3 fondos. Entonces es una entidad compleja que no podemos hablar si no tenemos una calculadora aquí, ¿verdad? No, por eso. Entonces, Y no con- entra todo en la calculadora. No, con esas precisiones. Y vos lo que le preguntaste acá al Doctor. querido almirante, le preguntaste cómo vamos a salir hoy de este atrolladero que Sí. tenemos. Y bueno, el presidente le ha convocado a los genios de economía
y también el equipo técnico Sí. está viendo la forma de honrar las deudas y para poder tener lo que más necesita el asegurado ahora, que es los medicamentos y la atención médica. En ese sentido, hay una propuesta de que de 800 mil millones de guaraníes de ceder la deuda a los bancos para poder ese dinero destinar al pago de los proveedores. También una negociación con los bancos de nuestra deuda de 45 millones de dólares y aproximadamente con otros instrumentos financieros. Eso es lo que quiero entender, pues es importante que la audiencia entienda, porque estamos hablando de transparencia del dinero de todos nosotros. Claro. Finalmente, pues todos estamos aportando de alguna manera, empleador y empleado, ¿verdad? Entonces, si estamos diciendo que los bancos están comprando deuda, ¿verdad? Sí. Hay una deuda que tiene el IPS, el banco compra esa deuda y el banco ya se encarga después de pagar. liquidar. Quiere decir que el IPS le libera esa situación por Sí, un lado. le libera ese monto De esa carga. de esa carga para que el IPS pueda usar esa disponibilidad, porque si Exacto. tiene esa deuda, le está restando su disponibilidad. Entonces le libera esa disponibilidad para poder comprar lo que necesita ahora, porque esas son deudas anteriores. Sí, Deudas entiendo. anteriores. Acá al asegurado en sí, podemos hablar de todo tipo de estrategia. Podemos hablar de traerle a alguien de Harvard, ¿verdad? Al asegurado lo que le interesa es que tenga remedio de su estantería. Sí. Entonces recién ahora nosotros tras un mes y 8 días, 10 días, estamos empezando a lanzar los medicamentos, ¿verdad? Y esa gente ávida de ello. Hiciste un Bademecum, doctor Nuevo, ¿verdad? Hiciste una Sí, lista eso nueva de fue- remedios, digamos. Acá la cuestión estando la situación como estaba, era buscar los mecanismos para cerrar las canillas que estaban goteando. Y uno de los mecanismos ha sido trabajar sobre el Bademecum. Y se hizo una gran reunión en Coazatí, gracias a Manuel Ibarra, le rindo tributo, porque nos se dio gratuitamente. 180 médicos, jefes de servicio, directores de hospitales, directores regionales estuvieron trabajando. Eso también blindó a la institución, porque no había una persona a quien se le presione, es un trabajo en conjunto. Salieron 980 y tantos ítems. Sí. Eso significa un ahorro inmenso, Ajá. inmenso. Y para mí lo más importante... O sea, eran medicamentos que se compraban, que nos... insumos que se compraban en el Santo Botón. Que eran 900 más o menos. Desfasado en el tiempo. Desfasado en el tiempo. Y que también obliga a las farmacéuticas a actualizar sus productos, ¿verdad? La medicina es muy dinámica. Claro. Lo que hace 10 años se usaba, hoy ya no se usa. Sí. ¿Verdad? Pero lo más importante para mí es ese protagonismo que se le otorgó a ese médico, de sentirse parte de la institución Claro. y tener orgullo de pertenencia, porque antes lo manejaban los administrativos, bajo otros criterios. Así es. Así es. Y estas compras de medicamentos, le quiero Ese es preguntar... uno de los No, y por eso, mecanismos que usamos. pero también están los servicios, digamos, donde más creo que se pierde plata, no sé, ustedes me van a correr sobre precios, estamos hablando de compras innecesarias, por ejemplo, el caso de los remedios, o productos que no son necesarios, cosas que no se entregan. ¿Se puede saber, digamos, cuánto se le facturó al IPS en el 2025? Aquí nosotros tomamos una administración en el primer trimestre del año, ¿verdad? Estamos en el primer cuatrimestre de abril. Estamos asumiendo compromisos que otra administración ya ha realizado. Encontramos muchos servicios, así como también se encontraron medicamentos e insumos que ya no se estaban usando y igualmente figuraban en la lista del Bademecum y se seguía comprando, ¿verdad? También encontramos muchos servicios que no eran prioridad dentro del IPS. Y dentro de esos servicios que encontramos, estamos hablando de aproximadamente 100 mil millones de guaraníes que no son prioritarios para el Instituto de Previsión O Social. sea, eso se puede ahorrar, digamos. Claro. De acuerdo a su misión.
Y el presidente ya ha tomado esa decisión de suspender esos contratos, porque son absolutamente innecesarios para la misión que tiene el IPS. Si yo te pregunto, coronel, si tenés en la cabeza, perdóname, ¿cuánto facturaron y cuánto se ahorra con esto, con este cambio que está haciendo el presidente? Y esa cifra que te di ya está, Del ahorro. está decidida Claro. por el presidente, es aproximadamente 100.000 millones de guaraníes en contratos que consideramos que son absolutamente innecesarios. Pero no solamente nosotros consideramos eso, sino también pedimos la opinión de los técnicos. Esta decisión no se basó solamente en nuestros criterios, sino también en criterios técnicos. Es desesperante escucharle al jefe de servicio de oftalmología, por ejemplo, que viene y te dice, mira, profesor, tengo 164 pacientes que van a quedar ciegos si es que no se compra los kits de cirugía. Cada kit sale 17 millones de guaraníes, y evitar con ello que estos ciudadanos queden ciegos. Y vos preguntás dónde puede ir la plata. O sea, Entonces, Oinio la plata, pero está en otro lado. está a otro ¿verdad? lado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Indagar en estas licitaciones que no eran prioritarias y algunas que no tenían ni sentido. Claro. Entonces, desmantelar eso. Y me pregunta siempre si hay presión. Bueno, la única, 100.000 yo millones, no he muchísimo. recibido, ¿verdad? Pero me han informado los que están en contacto con las personas ligadas a esos contratos de que como ya hubo un contacto inicial, ya hubo una primera etapa, pero eso al no haberse dado la orden de servicio, ¿verdad? Se puede, consta eso en el pliegue, se puede prescindir de eso. Entonces, por supuesto, se vieron afectados en ese Obvio. aspecto y te vamos a demandar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la enfermedad no espera y hay que trabajar por los aportantes. Es muy importante eso, doctor, porque lo que estás haciendo es, ya que hablamos de tu especialidad, es una cirugía, ¿verdad? En la parte financiera. Siempre se sospechó de esos sobreprecios, ¿verdad? O sea, se puede dar ejemplo, coronel, así, de 3 casos, por ejemplo, digamos, no sé si de remedio, algo que obvia, no digo el nombre, qué sobreprecio había y cuánto salía en el mercado de referencia, por ejemplo. Me estás embretando. No te quiero prestar. No, lo que vos decís tiene una lógica. Ahora, yo te explico un poco el procedimiento que estamos utilizando, que es de mi área, que es la auditoría. Y la auditoría que empezamos es un proceso. Es un proceso que tiene una planificación, una ejecución y un informe. Claro, todavía Y ese proceso es en busca que se hayan cumplido con los criterios establecidos en las normas para las compras. Entonces, nosotros... Es un poco lo que piden los asegurados, ¿no? Que se haga una auditoría de todos los remedios. Justamente pasa esta pregunta, ¿no? Para no ser irresponsables, entonces ese proceso se está realizando cuando nosotros encontremos los hechos y eso se convierta en evidencia. Sí, con mucho gusto vamos a publicar. poder compartir. DVD. Claro. DVD. E inclusive acá hay una orden del señor presidente que si en ese proceso, en ese informe nosotros encontramos alguna evidencia de que hay dolo detrás de eso, bueno, se va a pasar a la parte jurídica Tiene que para ser que así. para que siga en lo que corresponda. Pero estamos dentro de ese proceso. Y si el presupuesto, doctor, vamos a decir los 2.000 millones de dólares usando eso y vos tenés un agujero, ¿cómo se tapa ese agujero? Y ahí, para eso están craneando estos financistas, ¿verdad? Que conocen el mercado, ¿verdad? Y el IPS tiene un protagonismo muy fuerte en el mercado, muy fuerte. No hay banco que no tenga dinero. Todos IPS, quieren, ¿verdad? todos quieren. Y el otro aspecto también es llegar a un punto en que la institución vaya adquiriendo credibilidad. Exacto. Y en esa credibilidad, llegar a la meta que yo personalmente deseo, en que tengamos la fuerza de razón suficiente como para cambiar la Carta Magna. Hay que actualizar esa Carta Magna. Brutal eso. Sería Ajá. brutal. Y el otro aspecto que estoy trabajando es otorgarle el espacio que le corresponde al que más plata pone. ¿Quién es ese? El empresario.
Así es. Y el empresario paga, pone mucha plata y no usufructúa los servicios. Entonces encontrar ese espacio, y hemos encontrado y estamos trabajando en un programa muy interesante que creo que va a ser usufructuado con muchas ganas por los empresarios, ¿verdad? ¿Cuánto De recauda por cuando- mes el IPS? Son Un billón. 1 billón. ¿Y cómo Un se billón. ¿Cómo se Billón. distribuye eso entre jubilación, los fondos Un- en administración, salud? ¿Cuánto va cada rubro, digamos? Casi Así en general. 48% va en jubilaciones, otro 48%. 48%. Estoy hablando en porcentajes generales. Sí, general. Porque ayer el ingeniero Ferreira, así con mucha precisión, le estaba haciendo Ah. 0,6. No hace falta. Y el resto va a administrativo, ¿verdad? Ok. Así se distribuyen los ingresos. O sea, casi por los tres miti, fondos. digamos, por entre, decir. entre jubilación Sí, pero y va a otra salud. parte, a la parte administrativa también. Claro, La claro. parte Y la social. diferencia se va a la parte administrativa. Vamos a una pausa, doctor, ¿me permitís? ¿Cómo no? Y ya volvemos. Bueno, aquí estamos, seguimos. Doctor, hubo un llamado que te hizo en otro programa, Elvio Brun se llama, ¿verdad? Elvio Brun. El que es vicepresidente de la Unión Nacional de Jubilados. Estoy leyendo acá. Dice que vos no podés dormir con el enemigo. No sé si escuchaste eso. A ver, ¿tienen para hacerle escuchar un pedacito nomás de eso al doctor? Si el presidente Peña, realmente Peña, quiere apoyarle, así como dice al presidente Isaías Frete, tiene que darle la libertad de limpiar ese consejo. No pueden seguir allí Jara Rojas simplemente por ser un presidente excepcional o un José Emilio Argaña por el hecho de ser parentesco político. Mira, yo creo que un hombre serio, un hombre educado, debe de exponer su postura, decir su postura una sola vez. Ya. La pelota queda en el otro lado de la cancha y uno espera la reciprocidad. La institución no puede esperar. Mientras que esas personas quedaron en Yataití, yo ya estoy en Buenos Aires. Entonces, me refiero en el sentido de que la institución no puede parar, no puedo detenerme en esas cosas. Y amén de eso, yo no poseo el manejo político para administrar eso. Mi función es honrar la confianza al señor presidente de la República y él aplaude todos los pasos que vamos dando, donde la transparencia siempre resalta. Y lo que hemos hecho hasta el momento, si van ahora mismo al hospital central del IPS, ya no van a encontrar camilla en los pasillos. La lista de espera, sin haber invertido dinero, simplemente con organización, nosotros hemos bajado, pero ostensiblemente. Nos falta traumatología, nos falta cirugía general. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de cirugía general, por ejemplo? Y cómo ya estamos haciéndolo. Uno, vamos a utilizar, no sé si escuchaste hablar de la Promo 83, su proyecto Retribuyendo al Pueblo. Sí. Bueno, hoy día somos 204 médicos que vamos a esos lugares alejados de la República con tecnología médica. Entonces, vamos a emular el modelo Promo 83 y vamos a ir a las cabeceras departamentales en maratones de cirugía y bajar esa lista. Y el otro aspecto, simplemente con una directiva, que el apéndice, que la hernia ya no venga más a un hospital de alta complejidad como el hospital central. ¿Por qué va a tener que venir una hernia de esta ciudad X que tiene quirófano, que tiene cirujano, que tiene anestesiólogo? Venía esta Asunción. Claro. Bueno, eso ya
O sea, organización. Es que es así, yo lo escuché decir muchas veces a la doctora Esperanza Martínez de eso, o sea, cuando se hicieron la unidad familiar y todo eso, no tenía sentido. Yo sé que lo de los consejeros no es tu tema, doctor, pero quiero exponer al público, digamos, por eso nada más quiero saber si la cifra que yo tengo, no sé si el doctor, el coronel La Guardia me puede decir, 6.000 millones de guaraníes es lo que cuestan alrededor al año los consejeros más todo su trupe. Porque en el caso de este seccionalero, yo no tengo nada en contra de los seccionaleros, pero es una realidad. Él le metió a su nuera por 6 millones, hay un bachiller técnico que cobra 8 millones, o sea, y él tuvo un salto exponencial en su patrimonio, digamos. Eso no es culpa de usted, estoy diciendo nomás. ¿Cuánto le cuesta el consejo de IPS al IPS? ¿Es correcta esa cifra? 6.000 millones. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, digamos. Mucho gusto, ahora me entero. Bueno, mira acá, voy a mostrar el caso de... Este es el seccionalero José Rojas Jara. Desde el 2013 en adelante, su patrimonio era de 40 millones y después fue subiendo. De 40 a 244, 400, 1.600 millones en el 2023. Esto subió este señor. Tiene denuncia de nepotismo, incorporación de 11 funcionarios, salario elevado, uso irregular de combustible. Bueno, ni qué decir. Y el señor Argaña pidió permiso, y cuando pidió permiso dijo que pedía permiso por cuestiones partidarias. O sea, por una cuestión interna al Partido Colorado, digamos. Él también pidió permiso, ahora con goce de sueldo él pidió permiso. Entonces, no es un tema que le compete, porque me decía la Carta Magna, vos no le podés echar a un consejero, vamos a irnos... 40.000 millones tiene de plata. Sí. No, 40 millones. 40 millones. Ese es su patrimonio. 40.000 millones. Ese es su patrimonio. No, acá Argaña. Su patrimonio es 40.000, sí, pero él puede tener cuestiones privadas también, digamos. El caso, Claro. este es el que tuvo un crecimiento exponencial, digamos. Tiene un sueldo de Este es su sueldo, 32 millones 32 millones. ¿Cuánto vos ganás, doctor? Todavía no cobré. Todavía. ¿Y pero cuánto deberías ganar supuestamente? Me voy a enterar ahora. Yo te aseguro que ganás menos y trabajas mucho más que algunos de estos señores, ¿verdad? O sea, realmente es... ¿Ya hiciste sumario administrativo, doctor? Me decía, El ¿verdad? corte administrativo. Ya. Sí. Y van Que a fue ver... la gente de la Contraloría. Sí, y, el acompañamiento de la Contraloría. sí, por supuesto. ¿Y van a ver sumarios ya o todavía no hubieron? Estamos a punto de, porque como acaba de decir la Guardia, hay que ser serio en esto, ¿verdad? Sí. Y hay que cumplir los procesos. ¿Verdad? Y ese proceso tiene su tiempo. Pero voy a comentarte Decime. dos ejemplos. Uno de ellos se va el auditor general del Poder Ejecutivo, se me presenta y nos conocemos y me dice él, mire, estas recomendaciones, me muestra un documento, estas recomendaciones que tiene 216 ítems, habíamos presentado la administración anterior y fíjese usted, se cumplió solamente el 2,5%. Entonces le dije yo, me viene usted como anillo al dedo. Ajá. Yo le voy a poner acá una oficina. Sí. ¿Cuántos son ustedes? Tanto. Muy bien. Van a tener hasta el tereré. Lo único que no le voy a poder poner es la odalisca de turno para eliminar el estrés. Pero estos 216 ítems yo tengo que bajar a 0. Segundo, quiero darle una misión. ¿Cuál? Quiero que me audite todas las propiedades del IPS. Digo, Todas. Sí. ¿Eh? Voy a preguntar sobre Entonces, este señor está trabajando sobre eso, le va a llevar su tiempo. Claro. Sobre todo hay una parte en que la propiedad es del IPS, pero por un X motivo no está todavía a nombre del IPS. Él encontrará los mecanismos para que también esa propiedad sea auditada. En el Chaco hay, creo que 200.000 hectáreas. 276.000 hectáreas. A mí me dijeron 400.000, o sea, son 270. Sí, pero ahora vamos a ver la, Sí, la- ahora vamos a ver la verdad. La verdad, ¿verdad? Y también yo particularmente como ciudadano, quiero saber quiénes son los que están sufrituando, cuánto están pagando, por cuántos años se les dio.
Es que se publicaban de algunos pagaban 600 guaraníes la hectárea con contrato hasta el año 2030. Pero tenemos que esperar el resultado de la auditoría, vayamos a tener la verdad de eso, ¿verdad? Ya sé. Pero son situaciones inconcebibles, ¿verdad? Que También en Asunción hay, doctor, el caso pero de la muchísimo. manzana En el Paraná el Country Paseo de Club. los Árboles, el Paraná, el Hotel Guaraní. O Me sea, enteré hace unos días que en el Canter Grill sí, de San Bernardino, Sí. ¿verdad? El 50% de esa propiedad es del IPS y está generando gastos porque hay que pagar las expensas comunes. No están produciendo nada para el IPS. Entonces, todas estas propiedades, según me explicó el auditor, supongamos sí, de que tiene que producir 10 guaraníes mensuales, sí. no produce ni uno. Entonces, salió una ley por la cual puede disponerse por subasta pública eso, ¿verdad? Pero hay que cumplir un proceso para llegar a eso. Y ya los financistas van a decir si vale la pena o no vender esas propiedades. Para mí, eso tiene que liquidarse, ¿verdad? Pero eso no lo puedo decir yo, ¿verdad? Y el producto de ello, fortalecer ambos sistemas, ¿verdad? Algo le va a tocar la parte de salud. Doctor, y eso te quería preguntar, ¿cuántos funcionarios tiene el IPS en el área de salud? ¿Se sabe? ¿Cuánto sería? Me quedo debiéndote eso, porque es Como, muchísimo. Del presupuesto lleva el 30%. 30%. 30%. ¿Y es suficiente o faltan más médicos, enfermeras, personal de salud? Sucedió algo, estuvimos hablando que desde el 2001 viene el sufrimiento del IPS, ¿verdad? Creo que tenemos una placa de los funcionarios, pues me ponen sí. Se está construyendo... Acá está, 6.269 funcionarios administrativos y 6.000 médicos. No, eso tiene que haber más médicos. Tiene que haber más. Entre médicos y Esto se publicó el año ahí pasado. Ahí probablemente no está sumado enfermería, bioquímica, Puede ontología, psicología. Personal de blanco. Personal de En general, blanco. sí. Tiene que ser más. Se está construyendo este hospital hemato-oncológico que es una maravilla. Una maravilla. Y creo que va a ser único no solo en el país, sino en Latinoamérica. Me enteré Sí. de que se debe 93.000 millones de guaraníes. Movido en ojeta. Entonces, una de las instrucciones que he dado, ni un alfiler más en construcción o en inversión, ni un alfiler más. Nosotros tenemos que salvar la institución y una vez que estemos fortalecidos, ahí empezar otra vez. Porque ese centro hemato-oncológico necesita de un número importante de personal. Claro. Ese personal tiene que tener salario. Pero no es fácil la cosa. A eso es lo que voy, doctor, porque en esta cirugía que está haciendo hay una práctica que es de meter planilleros, o sea, debe haber también planilleros ahí seguramente. Y hay que buscar la manera de cómo se podría profesionalizar al funcionario. Nosotros vamos a... la siguiente etapa es hacer la reingeniería del personal de blanco. Sí. Nos hemos enterado de que hay un número exagerado de odontólogos, un número exagerado de psicólogos. Eso hay que reubicar o buscar la forma de terminar los contratos, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en función institución. Claro, ¿verdad? como un todo. Como un todo, ¿verdad? Entiendo. Entonces, a lo mejor se los puede reubicar, pero si estamos hablando de la supervivencia de la institución es más importante. Destapaste un caso importante en Caguazú con este tema de la enfermera, ¿verdad? Que te fuiste y le preguntaste cuánto ganás, Sí, digamos. sí. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí para que la gente entienda? O sea, la enfermera cobra 1.600.000, pero figura que gana Las sueldo lavanderas. mínimo. Perdón, las lavanderas. Y figura como que gana sueldo mínimo. Claro, yo soy un defensor del empresario Sí. bueno, No, obvio. porque es el que arriesga su capital
que es el que permite a través de su inversión y a su capacidad gerencial de que no falte el pan en la mesa de ese trabajador. Pero aprendí un término cuando me solicitaron una reunión de trabajo los empresarios, el empresaurio. Sí. Aborrezco la persona el empresario que se hace de plata, se hace rico a costa del prójimo. Eso no corresponde. Entonces a estas personas le hacían figurar un salario de 3.500.000 y le pagaban 1.600.000. Entonces a mí eso, voy a contarte una intimidad. Mi madre de origen campesino, salió de la compañía Huiracatú de Yegro. Aprendió como todo niño de aquella generación a hablar el carañé cuando fue a la escuela. Yo crecí en el interior, nací en Barrio Grande, crecí en Barrio Grande, hoy soy Vallara. Sí. Mi mamá, trabajadora, después de venir al hospital, trabajaba en la máquina. Sí. Para poder controlarme me ataba con una piola y ataba el otro extremo de la piola por la pata de la máquina. Entonces me controlaba a la distancia y me crió una segunda mamá, la chica de la casa. Sí. Hoy día tiene 83 años ella, es mi segunda mamá, una señora de origen muy humilde. Entonces la tengo siempre presente y me hace daño emocional el ver a esa persona que no tiene la suerte de vida que hemos tenido nosotros y viene un mal empresario a aprovecharse de esa condición de inferioridad de ese personal. Gracias a Dios, por lo visto nuestra presencia fue tan fuerte que una de ellas, hay que tener dos dedos frente para hacer lo que hicieron, porque no pasó 10 minutos y le desfenestraron a esa persona. Vienen a avisarme que estaba llorando en una esquina y es cuando yo le dije de corazón que le llevaría a mi casa si yo no lograba restituir. Fue restituida, pero luego me informan de que las empresas habían decidido aumentarle su salario en 600.000 guaraníes a cada una. Eso me dio una enorme satisfacción. Nuestro país sigue con conflictos sociales y va a seguir estando en conflictos sociales. La guerra de la Triple Alianza nos hizo tanto daño que considero yo que hasta ahora nosotros seguimos sufriendo los embates del mismo. Eso, al venir la guerra del Chaco, nos dio otro golpe y retrasó otra vez ese crecimiento, más otros factores que ya se han sumado, y creo que nosotros seguimos en plena etapa de construcción. Y en esa etapa de construcción sigue habiendo diferencias sociales. Pero se va a rescindir los contratos con estas empresas que se aprovecharon de los empleados para... Acá está el experto, que qué es lo que vamos a hacer en eso. Y estamos dentro de ese proceso de auditoría. Hemos ya recolectado algunas evidencias y denuncias de los funcionarios. Esto finalmente en base a estos hechos ya evidenciados, deberán ser denunciados a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y ellos son los que administran las contrataciones con el Estado. Si cobra sueldo mínimo en la planilla y le paga 1.600.000, ahora lo aumentaron 600. Es un delito. Claro, estamos en 2.100.000, falta de más 1 millón de guaraníes para completar. Es un delito. Pero mira que... Pero hay que llenar los procesos de transparencia para llegar a eso. Sí, bueno. Y hay muchas, hemos también detectado que hay muchas argucias de parte de los empresarios en hacerles firmar documentos. Hemos tenido testimonio de las empleadas que su contrato lo firman sin leer, por ejemplo. Entonces, no sabemos qué hay en esas letras, ellos tampoco saben. Y están en un... Porque los papeles están en orden. Es que es lo que estábamos diciendo, creo, doctor. O sea, plata hay, pero se malversa, digamos, ¿verdad? Entonces nos está utilizando en el lugar que corresponde, digamos, que es lo que vos estás queriendo hacer.
Y también hablaste, por ejemplo, del alquiler de la ambulancia. Dijiste, ¿para qué vamos a alquilar si podemos comprar, si estamos gastando un dineral en eso? Claro. Es otro gran negocio. Es que hoy apareció en la reunión del Consejo una situación similar. De un estudio tercerizado que es para medir el nivel de calcio en los huesos, se usan las mujeres sobre todo, ¿verdad? Y que un año lleva cerca de 1.000 millones. ¿Verdad? Entonces, ese equipo que se usa densitometría ósea, ¿verdad? Que es para hacer los estudios, el nivel de calcio en los huesos y prevenir la osteoporosis, ¿verdad? Entonces, sin saber cuánto cuesta ese equipo, jamás va a costar 1.000 millones, nunca. ¿Verdad? Entonces, no entraba en mi cabeza de por qué se seguía manteniendo ese sistema. Y por corrupción, ¿no? Otra cosa es el sistema de leasing, que yo defiendo. Por ejemplo, en el centro hemato-oncológico hay un equipo que sale algo así como 400 millones de dólares. ¿Verdad? Claro, es otra cosa. Entonces, es un sistema de leasing, claro, que te permite tener ese tipo de tecnología como si estuvieses alquilando el equipo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, no vale la pena hacer una esa compra, inversión. claro. ¿verdad? Porque de ahí a 5 años va a salir otro modelo. Sí. Entonces, el leasing te va a permitir poner otra vez la última generación. Exacto. Otra cosa es un equipito de mierda, perdón el término, ¿verdad? Que vos lo podés comprar y por ese precio a lo mejor vas a comprar 5. Y se está alquilando. Ese es el... Claro. Hacemos una última pausa, doctor, permitime, y ya volvemos. La última. Ya después de este bloque vamos a hablar sobre dónde nació el fútbol. Estamos en este momento, ya nos quedan 11 minutos, doctor, agradeciendo tu tiempo, el doctor del coronel Aguaria. Estos servicios tercerizados también de alguna manera desangran al IPS en algunos casos, no como decía el doctor, en el caso de un leasing que es necesario, pero hay muchos servicios tercerizados que por ahí no convienen. ¿Cuál es el plan? Y por ejemplo, hemos detectado que el servicio de limpieza lleva mucho dinero, por ejemplo, para el Instituto de Previsión Social. Entonces, hemos hablado con los servicios administrativos en cómo podemos reemplazar eso otra vez con nuestro propio personal, ¿verdad? Entonces, hay un plan que tenemos para poder ir gradualmente con nuestro propio personal y contratando un nuevo personal, ir supliendo estos servicios que llevan mucho dinero, como el servicio de la limpieza. ¿No? ¿Cuánto lleva? 300.000 millones de guaraníes aproximadamente. ¿Al año? Al año. 300.000 millones. 300.000 millones. Asustan las cifras que se manejan en la institución, ¿verdad? Por limpieza. Por limpieza. Y en eso tenés que tener en cuenta que es el central y todo el interior. Normal, pero es una... Pero estamos hablando de... me estaba hablando la directora administrativa que necesitamos más o menos 1.500 personales. Para poder hacer eso. ¿Y qué va a pasar con la deuda del Estado paraguayo? Porque el Estado es el que no pone la plata, doctor. Pone el empresario, pone el empleado, pero el Estado paraguayo no pone su parte. Parece que ese estamento es difícil de analizar, por lo menos para mí. Pero cada uno debe de conocer sus propias chakras. Sí. Y de ese aspecto, bueno, ya es una política de Estado. Mal yo podría opinar sobre si se puede o no se puede, ¿verdad? Hay una deuda ahí. La forma de que eso algún día pueda refinanciarse, que pueda honrarse, ya tiene que ser... 143, perdón, dice, en este periodo nomás 113 millones de dólares y en total la deuda histórica es de 641 millones de dólares. Claro. Entonces ahí es el Estado mismo, ¿verdad? El análisis depende del Estado mismo. Hay yo me acuerdo que el doctor Querey hizo una propuesta cuando él estaba en el Senado de por qué les planteo si les parece irrazonable, por qué el Estado para pagar esto, por ejemplo, no le va construyendo hospitales al Estado. Ellos pueden sacar a otro lado el crédito, le dice, bueno, yo te voy a construir este nuevo hospital, Una de las formas, ¿verdad? Por ejemplo, y le va devolviendo así, ¿verdad? De una manera que me parece razonable. Sí. Estoy de acuerdo. Pero
reitero, ahí entra otro estamento, una política de Estado, ¿verdad? Que se decide y se maneja en otro ámbito. ¿Y qué pasa con los empleados públicos que tienen jubilación privada, digamos, y no están en el IPS, que también son más de 100 millones de dólares al año, digamos? Banco Central, Hacienda, Cancillería, hay un montón. Mi opinión personal. Tu opinión personal. El instituto no tiene hoy día condiciones de recibir más asegurados. No, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que hay que ofrecer un producto cuando uno está en condiciones de responder a esa demanda. Pero son 100 millones de dólares más o menos al año que se factura, digamos. O sea, que podría ir al IPS también si se va haciendo un traslado de a poquitito, sí, por decir. pero cada malón de ciudadanos que entra también es gasto. Sí, hoy sí. ¿Verdad? Entonces, yo preferiría que la institución, eso no quiere decir que sea lo que se va a aplicar, ¿verdad? Claro. Yo preferiría que la institución esté en mejores condiciones para ofrecer un seguro que sea de un nivel tal que la persona quiera entrar y que lo usufructúe. Pero con el monto que se paga hoy día, entra menos de lo que sale. Porque los beneficios que da la institución por tan poca plata es inconcebible, no lo va a aguantar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es sanear la institución, con ello ver, de acuerdo a la reingeniería, ¿verdad?, cuánto es el monto como para replantearlo en cuanto al valor de venta del seguro médico. Porque hay que gente también siempre que entra de caída ahí, doctor. Hay gente que no tiene seguro o que busca la manera, le llama a fulano, che, mira que yo quiero entrar, entra y tiene plata para irse a otro lado. Voy a otro ejemplo. Las personas que de repente se ven con una enfermedad catastrófica y ¡boom!, entran en IPS. Eso, por eso te digo, sí. Y que lleva millones. Sí. O la embarazada que estando en su sexto mes de embarazo, ¡boom!, entra en IPS. Y el costo de una embarazada, el pago de todo su puerperio es considerable. Pero en la sumatoria de muchas, ahí se infla la cosa. Me decía algo antes y ya nos estamos yendo, pero para que no nos olvidemos, doctor. Decías que hay un hermano mayor, o sea, que tiene dinero y otro menor. Claro, que es pobre. Que es pobre. Nos referimos a que en la misma bolsa que todos ustedes pagan, sopa, nosotros, todo, entra para la jubilación. Sí. Y eso sí hay dinero. Ahí hay Sí, mucha hay plata dinero. que no sé cuánto estamos Hay hablando. una tranquilidad. Sí, hay una Esa tranquilidad. es la distribución que Sí, te que- comenté, que 48% se va ahí y 48% al Pero fondo. ¿cuánto tiene ahorrado ahí? ¿Cuánta plata? Es mucha plata. Es mucha plata que va a dar para unos 25 años más o Hasta el menos. 2040 y algo está calculado. Pero este es el momento en que hay que trabajar en ello, en una reingeniería, para que eso se extienda. O sea, el problema, Sopa, para que vos entiendas, es la jubilación vos tenés asegurada por lo menos, ¿verdad? Sí. El tema es la parte de salud, que cuando te vas no tenés todos los Pero servicios. misma esa jubilación, ¿verdad?, este es el momento que hay que volver a trabajar los cálculos actuariales para extender, Claro, la hacer vida una útil. reingeniería Exacto. de eso, ¿verdad?, porque si bien ahora hay una tranquilidad, hay que buscar un mecanismo para que se siga alimentando esos fondos. Exacto. Doctor, tu mensaje final, ¿a qué cámara le puede mirar, doctor? Para que haga un mensaje final a esta cámara, a la gente que te está viendo, que es usuario del IPS, la cámara 4. Decirle lo que quieras, por favor, a esa cámara. No está en mis planes estar en esta situación. Y yo todos tenemos nuestro diablito adentro. Y ese diablito me decía a mí, no dejes la comodidad de lo metálico que te otorga tu consulta privada. Que tu estrés sea solamente limitado al paciente de turno. Pero por otro lado, estaba a ser coherente con mis ideas. He tenido suerte de vida
soy el presidente de la Fundación de Médicos Forum 83, una dación de vida, una expresión de humanidad, donde damos lo mejor de nosotros a sabiendas de que lo único que íbamos a recibir a cambio era tan importante, que es asistir a ese ciudadano que no tiene la protección social que le corresponde. Y en ello veo un compromiso patriótico que tiene que tener todo individuo de bien que habita esta tierra. Entonces yo tomé la decisión de expresar mi patriotismo en este tiempo integral que le doy a la institución. Y quiero salir de ella con el respeto de mis amigos, con el respeto de aquel ciudadano de la calle que vio en mí un ciudadano de bien que aportó lo mejor de sí para la patria. Doctor, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, coronel, por el tiempo. Después Gracias. de la pausa, ya les dije, el fútbol se inventó aquí en las regiones guaraníes. No en Inglaterra. No, ellos le pusieron la regla nomás, así que ya volvemos después de la pausa. Bueno, lo decíamos, vamos a hablar de fútbol aprovechando el tema del Mundial, pero para profundizar otras cosas, no solamente la parte del show, por decirlo, o de Infantino, cuánto cuesta la entrada, quién va a ser el delantero. Eso le dejamos a los muchachos dedicados al periodismo deportivo. Aquí vamos a hablar de investigación. Es un honor tenerle a mi amigo Marcos Ibáñez, escritor, investigador. ¿Qué tal, querido Marcos? Muy bien, un gusto, un placer de poder compartir contigo, Leo, y con todos tus audiencias. Después vamos a poner en los zócalos también, cuando haya tiempo, los nombres de los documentales. Marcos, tienen 2 documentales sobre el fútbol, dónde nació el fútbol, y un libro que ya está aquí, que se lanzó ayer en Posadas, en Argentina. ¿Dónde les muestro, muchachos? Me dicen acá. Muy bien. Ahora me va a hablar del origen del fútbol. Justamente, Marcos, te quiero preguntar, porque vos tenés una tesis que es un desafío directo al poder de la FIFA, digamos, del mundo, porque decís que el fútbol no inventaron los ingleses, sino que ya tiene, digamos, alma guaraní. Bueno, el juego de la pelota en realidad está en todas las culturas. Lo que yo presento en este libro y documentales Sí. es una teoría, y hay que tomarlo como una teoría. Y fui muy discípulo de Bartomeu Meliá, el gran antropólogo de nuestra América. Trabajé mucho con él. Creo que él ha sido el investigador que más ha profundizado la historia de la nación guaraní. El juego de la pelota en realidad es de América. Está reglamentado por los ingleses, eso no discutimos. No, claro. No nos ponemos eso a revisarlo. Ellos siempre han sido piratas, así que no te preocupes por Pero eso. Sí. este juego de la pelota con los pies es de la nación guaraní. Ojo, atiendan a este dato. Estamos hablando de las pelotas con los pies, porque ya en China se jugaba con las manos, en Japón, mismo en América, mismo el calcio tiene Florentino, no sé, como uno de los calcios italianos, pero eso no era con los pies. Sí, el juego de la pelota con los pies es de los guaraní, porque hay que considerar lo siguiente. Sí. Para esa época, de 1639 más o menos, Sí. los aztecas jugaban con la cadera. Los europeos jugaban con la mano. Y los indígenas del Brasil jugaban con la cabeza. Y eran los guaraníes quienes jugaban con los pies, con el juego del mangay en Bozaray, el juego ancestral. Es un juego precolombino, pero atención, pudimos hacer el registro de este Sí. juego gracias a ese gran trabajo de rescate que hicieron los jesuitas en las misiones jesuíticas guaraníes. Eso nos sirvió, Sí, nos dio suficientes pruebas para hoy, considerando que estos mundiales, hoy va a rodar la historia de cada pueblo ahí en la cancha, pero también va a rodar de las historias no oficiales. Porque La hoy por hoy, pelota con los pies, con el empeine, se inventó acá en las selvas guaraníes. Esa es la realidad. No la regla, no el arco, no estamos hablando del árbitro. Estamos hablando de que un juego hecho con pelota de caucho que ahora vamos a aplicar, con el empeine y con el pie, ya nació acá y está registrado por los jesuitas hace 400 años.
Es verdad, el juego de la pelota con los pies es de esta parte del continente, es de nuestra América, lo situó ahí. Sí. Es un juego precolombino que se registra por los sacerdotes jesuitas que decían, es tan extraño ese juego. En 1639, Antonio Ruiz de Montoya, Sí. un jesuita, un sacerdote jesuita, en su tesoro de la lengua guaraní, ya lo rescata y nos dice que era el juego por excelencia de los pueblos guaraníes en las misiones. Ajá. Ya incluso nos muestra de qué estaba hecho, que era un pelota. Sí. Discúlpame, te interrumpo un ratito porque esa investigación creo que es importante. Hablaste de San Ignacio Guazú, le mandamos saludos a toda la gente de San Ignacio Guazú. Vamos a intentar ir a estar con ellos también. Algo que cambió la historia, digamos, para tu investigación y para todos nosotros. ¿Qué evidencia encontraste vos ahí en San Ignacio Guazú para llamarle posteriormente la cuna del balompié mundial? Bueno, todas las evidencias dan, Sí. porque todos los registros de los sacerdotes jesuitas sitúan en las misiones que se jugaban como un juego dominguero. Tenemos una placa sobre eso, Sí, después me van un buscando. juego que integraba a la familia guaranítica, y hay que Sí. tener en cuenta que San Ignacio fue la primera reducción fundada Sí. por los sacerdotes Ajá. jesuitas en 1609. Fue Ok. la cabeza de todos los pueblos, los 30 pueblos que se fue fundando Sí. con los guaraníes y los jesuitas. Ahí aún permanece. Esta es una ilustración que vos tenés en uno de tus Sí, libros, tus materiales, que es aún- una pintura que recrea el juego de pelota en la iglesia de San Ignacio Guazú. Fíjense, muchachos, esto no es bola, ¿eh? Bartomeu Meliá señala claramente que realmente este juego, el tema dio origen al fútbol y está muy vinculado a la nación guaraní. Él incluso le hacíamos la pregunta, ¿quién inventó el fútbol? Y él fue categórico, lo inventó la nación guaraní. Hasta dice ese eso? punto, Bartomeu Meliá. Bartolomé Meliá Pero afirma. también lo dicen todos los sacerdotes jesuitas que estuvieron en las misiones jesuíticas guaraníticas, desde 1639 lo dicen. Ok. ¿Desde 1000? Desde Sí. 1639 hay registros. Estamos casi En el hablando, tesoro sí. de la lengua guaraní ya Sí. se decía que la pelota se hacía de la resina de un árbol llamado mangaizú, es la resina, el árbol se le dice mangaí, y la pelota que surge de eso es mangá. De eso Eso sería decimos, una cosa... es una representación que hicieron los estudiantes de un colegio Ajá. para demostrarnos los jóvenes que ya están comenzando también ellos a no creer que en estas historias oficiales. Porque hay acá detrás, gente, quiero que Marcos de nuevo nos explique, hay una tecnología detrás de esto. O sea, esto está hecho con una resina de caucho y con una especie de bombilla de bambú, vos explicabas en tu material, que como que soplaban para darle esta forma, digamos, ¿no? Sí, es una pelota de goma que según los testimonios era muy botadora, y el juego consistía en dos bandos, que la pelota no debía de caer, no había arcos, pero sí era un juego de destreza y resistencia, un juego del balompié, y fútbol es balompié. Claro. Este fue el que inspiró, digamos, ¿cómo llega a Europa? Llega a través de los sacerdotes jesuitas a Europa, que iban allá y fueron los que publicaron el tema. Porque para el siglo XVIII, Sí. en el siglo XVIII, en toda Europa no era conocido el juego, no se practicaba el juego con los pies. Sí. En 1846 recién se reglamenta. La primera reglamentación del fútbol moderno es en 1846. ¿Y qué sintieron en 1904 recién se funda la FIFA. Pero en esta parte del continente ya había integración, ya había campeonato que unía a los pueblos. Así nació De hecho, este Guaraní, juego. el querido y glorioso Club Guaraní, nació en 1903. Sí. No, lo que te quería preguntar, ¿qué pensás que sintieron los sacerdotes cuando vieron este juego, digamos, primigenio del fútbol?
Y ellos decían, qué juego tan extraño, porque para el siglo XVIII, Sí. para incluso en el XVII, dice que en España era tan extraño porque en España y otras naciones europeas se jugaba con la mano, pero ellos lo más extraño para ellos era que encontrar a pueblos guaraníticos que jugaban con el pie. Y fútbol es balompié. Entonces, fíjense, 2 siglos después recién se reglamenta de 1639 a 1846, se reglamenta el juego de la pelota. Estas esculturas que también están en tu material son esculturas femeninas en piedra, talladas en piedra. ¿Esto de cuándo sería? No, estas son digamos, actuales, contemporáneas. Okay. Son de autores contemporáneos que están representando, digamos. Representando y están en el Museo Jesuítico de San Ignacio Guazú. Okay. San Ignacio Guazú hoy perdura, mire, cómo son los pueblos, perdura en la memoria de esa ciudad, en sus jóvenes, en su ciudadanía, que alguna vez sus antepasados jugaron al juego del mangaña en Bozaray. Incluso solemos hacer recreaciones ahí con el pueblo frente a la iglesia de San Ignacio Guazú, y los jóvenes aún, digamos, se sienten orgullosos de representar algo que forma parte de la cultura. Si es cierto que hubo una especie de espionaje histórico, donde en teoría, digamos, nos robaron la idea del fútbol cuando vieron esto, estas demostraciones que hacían los guaraníes llevados ante la realeza española. ¿Puede ser cierto eso? Y hubo colonizaciones en todas las áreas. La colonización no solamente fue en el aspecto territorial, en el aspecto político, en el aspecto cultural, sino sobre todo también en el deporte. Mucho de los conocimientos, en la salud también, muchos de los conocimientos en realidad los europeos llevaron de América. Lo patentaron. Claro. A eso algunos lo pueden llamar una apropiación, otros lo pueden llamar, hubo robos. El saqueo de parte de los europeos fue en todo sentido. En todo sentido. Y, hasta nos saquearon el fútbol, muchachos. Los ingleses en realidad 2 siglos después lo reglamentaron como suyo, pero ¿en dónde ellos se inspiraron? En este juego del mangaña en Bozaray de los guaraníes. Incluso hoy por hoy los ingleses dieron mucha publicidad a esta teoría. La BBC, también lo dio mucho destaque. Y ellos no cuestionan que podría tratarse de la inspiración. Y nosotros tampoco les cuestionamos que ellos hayan reglamentado. Pero no es que nos den tanta bola. Pero siguen la historia oficial. Sigue la historia oficial. Bueno, y esto es... Antes de la pausa, contame cómo era este juego sin arcos y sin goles, digamos, que creo que duraba horas. Sí, ustedes verán que las familias, hoy por hoy, nuestras familias, los días domingos, todos, o sea, una gran mayoría que van a misa, después de la misa acompañan a sus hijos en las canchitas de barro. Es una pasión que está en esta parte del continente. Por eso lo sitúo incluso los 30 pueblos guaraníticos y jesuíticos, a más de San Ignacio, están 15 en la zona misionera de Argentina, 8 en Paraguay y 5 en la parte de Brasil. O sea que nuestra cultura guaraní es una cultura continental. Entonces, en esta región se desenvolvió eso, y el juego, después de la misa, ellos estructuraban toda la semana, lo planificaban entre ellos lo que iba a ser su semana, y es ahí su único juego, dice, y es hasta hoy casi el divertimento por excelencia de la familia paraguaya, es el fútbol. Y los guaraníes se integraban entre los pueblos, planificaban su semana y luego se dividían en 2 bandos y hacían esta práctica en 2 bandos de quién tenía mayor resistencia con la pelota con los pies, y podía durar horas hasta que uno de ellos se rinda. O sea que hasta hoy, incluso si uno ve el fútbol paraguayo, es un fútbol casi más del buscar el 0-0. Terminamos casi siempre, es impresionante, pero todos nos tienen miedo.
en el sentido que nosotros sí somos guerreros, posibilidad de resistir en la cancha. Vamos a hacer una pausa. Es un juego de resistencia. Así era el juego de resistencia. Vamos a hacer una pausa porque vamos a seguir con esto. Quiero que nos expliques más. Y además quiero que ustedes recuerden que Paraguay salió campeón de América y del mundo de la selección indígena guaraní. Y vamos a hablar también de Lucho Díaz, el colombiano que hoy brilla en el Bayern de Múnich. Ya volvemos. Bueno, vamos a recordar, Marcos querido, que en el año 2015 y en el 2018 Paraguay salió campeón de América y del mundo. Tenemos una placa que podemos poner en pantalla. Recordemos eso, por favor. Sí, Paraguay realmente tiene una selección indígena conformado por los futbolistas de los 19 pueblos y que tuvo, al inicio parecía que no íbamos a poder avanzar porque, bueno, era a pulmón todo. Pero Paraguay fue escalando desde su selección indígena y salió campeón de América en Chile. Luego Paraguay sale campeón del mundo en Canadá entre todos los pueblos indígenas del mundo. Paraguay hizo anotó 63 goles. Cuando entran a la cancha, estas teorías, después cuando uno los ve jugando en la cancha, va a decir, tiene algún asidero, porque lo demostraron los muchachos. A veces le faltaba todo, le faltaban casacas, le faltaban indumentarias, pero ellos entrenan. Ellos realmente son gente que se sacrifican, son el alma mater de este deporte, no tienen no entran en ese mercantilismo actual de jugar por lo económico. Quiero agregarte que Paraguay cuando ganó la Copa del Mundo, atendé bien, Bomber, cuando ganó la Copa del Mundo, ganó a Canadá 8-0 y metió 63 goles y no le hicieron ni un solo gol. Y anteriormente le ganó a Colombia por la Copa América Indígena, 1-0 le ganó a Colombia. Y en la selección colombiana estaba Luis Díaz, el jugador hoy del Bayern de Múnich. Tenemos una placa también que habla de la historia de Lucho Díaz, que vos lo mencionás. Para mostrarles que no solamente en el fútbol oficial hoy debemos apoyar, porque donde hay políticas hacia el deporte, políticas de Estado, e incluso no hay esa discriminación, el racismo o el apartheid con los futbolistas como existe actualmente, es posible que nazcan nuevas estrellas de ese mundo diverso, culturalmente hablando, que son los nativos, que son los verdaderos creadores del fútbol, pero hoy están totalmente, las puertas del fútbol se le han cerrado. Lastimosamente, en el campo del deporte no hemos avanzado, no hemos evolucionado, y eso muestra un poco, a veces en la cancha, un estadio de fútbol es en realidad un espejo donde observamos los problemas culturales de los pueblos. Lo que sucede allá afuera de los estadios de fútbol también es reflejo de lo que sucede en la cancha. Hoy, en este siglo, de los mayores avances tecnológicos y científicos, en el mundo del deporte hay apartheid. Se practica el apartheid con respecto a los futbolistas indígenas. Pero Paraguay, por ejemplo, que demostraron los jóvenes, salieron y incluso fueron premiados por nuestro Congreso Nacional como ciudadanos ilustres. Después se subieron a ese colectivo y nunca más pudieron retornar a la palestra porque se abandonó, digamos, a la selección paraguaya indígena, pese a todos los logros. Y eso te muestra la ausencia de políticas de Estado en materia deportiva y en materia cultural, porque necesitamos realmente inclusión en el mundo del fútbol, porque la FIFA dice que hay que combatir la discriminación, el racismo en el fútbol, e incluso castiga a quienes son racistas en el fútbol. Tengo que ir más rápido porque se me está acabando el tiempo. También lo practican. Haceme una definición exacta de mangá ñembozaray. ¿Qué es el mangá ñembozaray? Bueno, el juego de la pelota con los pies de los guaraní. Es un juego precolombino que fue registrado en la época de las misiones jesuíticas guaraníes. Luis Díaz, hoy por hoy, creo que podamos hablar, es la mayor demostración de que es posible que el mundo indígena sea en los próximos años el que más dé el aporte al fútbol mundial. Estrella del Bayern de Múnich. Hoy actualmente fue de Liverpool, sí. De Liverpool y de la selección colombiana. Por Así que demuestran los indígenas que el fútbol es un invento, es una creación de ese mundo.
Y también vos decís que la garra guaraní puede ser que venga de aquella época, digamos, heredamos esas maratones, disputas, no eran futbolísticas, ¿no? Pero de ese juego, digamos, con la pelota. Hoy la garra guaraní que hablamos en realidad es una reivindicación de nuestras raíces como del fútbol indígena. De ahí es que el futbolista paraguayo hoy, que en la cancha habla absolutamente en idioma guaraní, tiene una conexión especial con su pasado. Hoy nosotros nos asombramos lo guerreros que son en la cancha. Es que eso está en su sangre y está en su cultura. Y es capaz de remontar las mayores adversidades como antes lo hicieron nuestros antepasados. Entonces, el fútbol guaraní en realidad es realmente un grito de la raza guaraní. Finalmente, Marco, creo que tenemos un material también que hicimos de lo que se publicó en el Vaticano, digamos, ¿no? En el Observatorio Romano. ¿Qué tan importante fue que el propio Vaticano, en su diario oficial, digamos, de alguna manera, admitiera que los guaraníes son los inventores del fútbol? En el año 2010, sí, el Vaticano, en pleno Mundial de Fútbol, sí, de Sudáfrica, saca una sorprendente declaración. Esta publicación sería, ¿verdad? Esta publicación en donde afirma, incluso le pone ya territorio. Pues dice en Paraguay. Los paraguayos fueron los creadores de este deporte que nace de los pies de los guaraní y que se llamó Mangaña en Bozaray y que en la actualidad dice que es llamado fútbol en su versión moderna. Pero sitúa bien y que hay registros en las misiones guaraníticas jesuíticas. O sea, es la misma historia que es reconocida ya también en el Vaticano y ahora falta que la FIFA lo reconozca. Esa tiene que ser nuestra lucha, digamos, porque realmente es una reivindicación necesaria. Gracias, Marco, querido. Recordar el nombre de tus dos documentales, vamos a poner en el Zócalo. ¿Cuáles son los nombres de tus documentales? Bueno, el libro que lanzamos acá, sí, en Posadas va acompañado por dos películas documentales. Los guaraníes inventaron el fútbol y Mangá en Bozaray, cuya música lo hicieron los Bromac, los jóvenes indígenas cantantes de los Kaiowá del Brasil. Sí, así sí, que sí, es una obra colectiva, sí, y quiero señalar también, reivindicar que hay investigadores de San Ignacio Guazú, como Camilo Cantero, Margarita Ortiz, están también grandes investigadores que me acompañan, historiadora Margarita Miró, claro, otros, o sea, es toda una obra colectiva que se hace con la nación guaraní, así que quiero también reconocer el papel que ha cumplido Alba Guiragui Duarte, que es nuestra casi es la que acompañó todo ese proceso de la selección paraguaya indígena. Hubo una mujer que fue la que lideró, digamos, el proceso espiritual, porque para ellos no es solamente el fútbol no es para ellos solamente un deporte, es toda una relación espiritual de integración, no como hoy que hay mucho mercantilismo, pero queremos nosotros con Alba, la selección indígena, todos los investigadores, hacerle este homenaje con este juego a nuestra selección paraguaya oficial, diciéndoles, fuimos capaces de salir de la selección indígena de Paraguay campeón del mundo. Ahora, muchachos, le llegó a ustedes el turno. También tienen que entrar en la cancha y cumplir con esa conexión espiritual con nuestra cultura precolombina y salir también campeón en la selección paraguaya oficial. Gracias, Marco, querido. Muchísimas gracias. Qué lindo escuchar esto, realmente. Un placer. Nos vamos a ver la próxima semana. Atención. Vamos. Chao.